Ok, estamos listos. Bienvenidos a esta semana 3 del módulo 1 de nuestro programa de formación técnica para este módulo de fundamentos de industria médica. El día de hoy la clase está bastante cargadita, ¿verdad? De muchos conceptos, así que es súper importante que vayamos prestando buena atención. Y como siempre, frente a cualquier duda que les surja, por favor, tengan la plena libertad de levantar la mano para que yo les pueda dar el seguimiento correspondiente. También, si alguien quiere hacer aportes que tengan que ver con la materia, pues bienvenidos sean. Los elementos a tomar en cuenta para la clasificación de los dispositivos médicos. No sé si alguna vez se lo han preguntado, pero sí, o sea, los dispositivos médicos entran en categorías y van a depender de la descripción del mismo, de la intención del uso, pero también del riesgo que éste represente, ¿verdad?, para la vida de las personas. A nivel mundial existen reguladores de todo lo que es el mercado de los dispositivos médicos, específicamente en todo lo que es la parte, llamémoslo así, americana. Tenemos a la FDA, ¿verdad?, que tiene pues sede en Estados Unidos. Por sus siglas, como vemos ahí en pantalla, hace referencia a esa agencia federal que protege la salud pública y que garantiza la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos. Pero también en el área europea tenemos el MDR, que es un reglamento sobre productos sanitarios. Es el marco regulatorio de la Unión Europea para dispositivos médicos. Se centra también en la seguridad, el rendimiento y la vigilancia post-comercialización. Así que no son las únicas entes reguladores, pero sí son los más fuertes y los de mayor presencia a nivel mundial. Y hablando de los riesgos, ¿verdad?, que es una forma en la que se pueden clasificar los dispositivos médicos, vamos a conocer las categorías que la FDA y que la MDR tienen para este propósito. En el caso de la FDA, ellos trabajan con 3 categorías o 3 clases, como vemos en pantalla, la clase 1, 2 y 3. Vamos a ver en qué consisten las características correspondientes para cada una de estas. En la clase 1 entran todos los dispositivos eh, que no estén destinados a ser utilizados como un apoyo o como el mantenimiento de la vida, ¿verdad?, de una persona, o a tener una importancia sustancial en la prevención de daños a la salud humana, y no pueden presentar un riesgo potencial y razonable de enfermedad o lesión. Entonces, cualquier dispositivo que entre en esas características, pues va a ser colocado como un riesgo clase 1. Algunos ejemplos: la paleta que se usa para revisarle a uno la lengua, la máscara de oxígeno, camas de hospital, ropa de hospital, vendas, bolsas para desechos hospitalarios. O sea que vamos a decir que clase 1 es un nivel de riesgo bajo. Los dispositivos de clase 1 están sujetos a requisitos. Estos requisitos se conocen como controles generales y me voy a adelantar a lo siguiente. Todas las clases, la 1, la 2 y la 3, tienen estos controles generales. ¿A qué hacen referencia los controles generales? Bueno, aquí se considera aspectos de adulteración, que es cuando un producto podría, ¿verdad?, ser manipulado y bien sea entrar, ¿verdad?, dentro de una condición nada segura, tal vez por haber estado, digamos, en contacto con sustancias sucias, podridas o descompuestas. O inclusive si al momento de preparar este dispositivo o de empaquetarlo o de guardarlo no se atendieron condiciones higiénicas correspondientes. A eso se le llama adulteración y son parte de los controles generales. También está el etiquetado incorrecto. Obviamente, cuando los dispositivos tienen etiquetas con información que una de dos, o no está completa o está mal, ¿verdad?, confeccionada, pues también es un elemento a considerar como requisito. Los registros y listados de dispositivos, aquí los fabricantes y procesadores que participan en la producción
y en la distribución de dispositivos médicos que sean destinados a ser utilizados en los Estados Unidos tienen la obligación de registrarlos anualmente frente a la FDA. Por eso la mayoría, ¿verdad?, de las empresas, por no decir que todas en esta industria, tienen un ligamen directo con la FDA. ¿Por qué? La FDA, si no autoriza, ¿verdad? O si la FDA tiene ciertos requerimientos y la empresa no los cumple, pues automáticamente no tienen acceso a comercializarse en los Estados Unidos y en otras áreas del mundo. Dispositivos prohibidos. La prohibición de dispositivos médicos es una prohibición total a la venta, a su distribución o a la fabricación actual y futura de un dispositivo médico. Perfectamente la FDA, ¿verdad?, tiene la autorización o la potestad más bien de prohibir el comercio de un dispositivo médico si no cumple con requisitos. La notificación y otros recursos. Se requiere de una notificación, ¿verdad?, así como de otros recursos para proteger al público de dispositivos defectuosos o fraudulentos. O sea, las empresas dedicadas a este tipo de fabricación deben, ¿verdad?, asumir ese rol, ¿verdad?, y esa garantía de que están en capacidad de notificar si algún dispositivo representa un peligro para la salud. Registros e informes. La FDA tiene la autorización de promulgar reglamentos que exijan a los fabricantes, a los importadores y a los distribuidores de dispositivos a mantener registros e informes que garanticen que estos no están adulterados o no tienen problemas en el etiquetado. O sea, todo tiene que estar muy bien resguardado. Luego tenemos los dispositivos restringidos y las buenas prácticas de fabricación. Aquí la FDA está autorizada para restringir la venta, la distribución o el uso de un dispositivo si no hay una forma de garantizar, ¿verdad?, que este es seguro y eficaz. Entonces, estos son los requisitos que pertenecen a los controles generales que son exigidos en los dispositivos que entran en la clase 1. Luego tenemos la clase 2. Este dispositivo presenta un riesgo moderado para los pacientes y requieren controles especiales para garantizar su seguridad y eficacia, más allá de los controles generales de los dispositivos de clase 1. O sea, los de clase 1 solo tienen, llamémoslo así, una lista de requisitos que son los generales, los que acabamos de ver. Los que son clase 2, además de los requisitos generales, también deben cumplir con requisitos especiales. Ahora, ¿qué tipo de dispositivos entran en esta categoría? Los de catéteres, las suturas absorbibles, jeringas, sillas de ruedas eléctricas, los guantes quirúrgicos, los kits de pruebas de embarazo y los lentes de contacto, por mencionar algunos ejemplos. Es decir, entonces, que los que pertenecen a esta clase representan un nivel de riesgo medio. Y hablando de esos controles especiales, ¿verdad?, que también son requerimiento, hacen referencia a elementos como el rendimiento del dispositivo, la vigilancia posterior al mercado, porque inclusive, ¿verdad?, una vez que se vende un producto de esa categoría, hay que darle un seguimiento. El registro de pacientes, los requisitos especiales de etiquetado, requisitos de datos previos a la comercialización y guías. Estos, repito, son los elementos a que se hace referencia como controles especiales. Y luego tenemos la clase 3. Estos dispositivos sostienen o sustentan la vida, se implantan o presentan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. Solamente el 10% de los productos sanitarios entran en esta categoría. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, las válvulas de reemplazo cardíaco, los marcapasos, ventiladores de alta frecuencia, monitores de obtención de muestras de sangre fetal, prótesis implantables. Es decir, la clase 3 hace referencia a un nivel de riesgo alto. Y
como ya lo dije, la clase 3 no solamente debe cumplir con requisitos generales y especiales, sino que aquí se suman las notificaciones previas a la comercialización. Y aquí hace referencia a que debe existir una revisión rigurosa, mucho más de la que se le aplicaba a los de clase 1 y 2. También debe haber una evidencia de seguridad y eficacia, o sea, los fabricantes deben presentar una cantidad significativa de datos científicos y de evidencia clínica para demostrar que el dispositivo es seguro y eficaz para el uso previsto. Aprobación obligatoria por parte de la FDA, ¿verdad? Que va a solicitar ese permiso de comercialización. Y además, sin esta aprobación, el dispositivo se va a considerar automáticamente como adulterado, ¿verdad? Y no podría comercializarse. Y por último, la vigilancia post-mercado. A menudo, el proceso también incluye una vigilancia posterior a la venta, a la distribución, con el fin de darle un monitoreo, ¿verdad?, al rendimiento que el dispositivo está presentando. Porque una cosa son las pruebas, ¿verdad?, que generan cierto nivel de confianza acerca de su eficacia, de su seguridad, y otra es que ya estén, ¿verdad?, colocadas o implantadas en una persona, ver cómo se manifiesta, ¿verdad?, su desempeño a lo largo del tiempo. Estos elementos, entonces, para que quede claro, corresponden a la notificación previa a la comercialización que debe cumplir todos los dispositivos de clase 3. Recordemos que estamos hablando de una categorización de riesgo que utiliza la FDA. Y bueno, vamos a ver esta imagen y voy a ampliarla para que se entienda mejor. Aquí tenemos tres tipos de dispositivos médicos. Tenemos, o vamos a irlos viendo por separado. Aquí la idea es que quede clarito, ¿verdad?, a qué tipo de riesgo corresponde cada uno de ellos. Vamos a utilizar la clasificación por letras que vemos aquí en pantalla. Lo que es clase 1, vamos a identificarlo con la letra B, clase 2 con la letra C y clase 3 con la letra A. Aquí ya esto está resuelto, ¿verdad? Pero a modo de ejemplo, quiero que vean que tenemos en primera instancia un cable guía para catéter que es de aplicación cardiovascular. De hecho, la imagen que tenemos aquí en la esquina, ¿verdad?, hace referencia a este tipo de dispositivo. Este es un cable en espiral diseñado para encajar en el interior de un catéter percutáneo con el fin de vigilar el catéter a través de un vaso sanguíneo, con el fin de dirigirlo, perdón. Este tipo de dispositivo corresponde a un tipo o clase de riesgo 2. Luego tenemos, por este otro lado, un estetoscopio. Aquí está la imagen, ¿verdad? Que este es manual y es mecánico. Se utiliza para proyectar los sonidos asociados al corazón, a las arterias, a las venas y a otros órganos internos. En este caso, este es un riesgo clase 1, ¿verdad?, que estaba identificado con la letra B, porque verdaderamente este no interfiere, ¿verdad?, en la vida ni en la seguridad de las personas. Y por último, tenemos este que es un implante inflable de pene. Este corresponde por su naturaleza a un riesgo tipo 3. Este es un implante, ¿verdad?, que se puede colocar dentro del órgano reproductor masculino con el fin de que a través del aire, ¿verdad?, que se puede colocar dentro del mismo, se genere pues la rigidez que se espera en el miembro. Este, por su naturaleza, repito, responde a un riesgo tipo 3. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta sobre la clasificación de riesgos de la FDA?
Ok, gracias por confirmar que está claro. Igualmente recordarles que tenemos ahí el chat, ¿verdad? Para que también hagan sus aportes en caso de que el micrófono pues no lo tengan accesible. Bien, recordábamos al inicio, ¿verdad? Que los entes reguladores de mayor relevancia es la FDA para lo que es, o más bien de origen estadounidense, pero también tenemos el MDR que cubre lo que es la Unión Europea. Ellos tienen su propia clasificación, que dicho sea de paso no anda muy lejos de lo que ya hemos visto. Nada más ellos adicionan, ¿verdad? Una categoría. Como vemos ahí, tenemos la clase 1, la clase 2A, clase 2B y clase 3. La clase 1 para la MDR cubre dispositivos no invasivos. Esto quiere decir que no tocan al paciente o solo entran en contacto mínimo con la piel, siempre y cuando ella esté intacta. Ejemplos pueden ser las vendas, los guantes, los termómetros. Esto representa un riesgo bajo y aquí ellos utilizan una lista de reglas. Para la clase 1 se aplican las reglas que va de la 1 a la 4. Ahí las tenemos en pantalla. Por ejemplo, nos dice que la regla 1 establece que todos los dispositivos no invasivos se clasifican como clase 1. Todos los dispositivos para la regla 2 no invasivos destinados a canalizar o almacenar sangre, líquidos corporales, células o tejidos, líquidos o gases con el fin de una eventual infusión. La regla 3 también dice que son todos los dispositivos no invasivos destinados a modificar la composición biológica o química de tejidos o células humanas, de la sangre, de otros líquidos corporales o de otros líquidos destinados a ser implantados. O sea, estas reglas van a ir detallando, ¿verdad? Bastante, o más bien de forma bien clarita, todo lo que va a entrar en esta categoría para que no haya ninguna contradicción ni tampoco duda. La regla 4 dice que todos los dispositivos no invasivos que entren en contacto con piel o mucosas lesionadas, si están destinados a ser utilizados como barrera mecánica para compresión o para absorción de exudados. Luego tenemos la clase 2A. Esto cubre dispositivos invasivos, es decir, aquellos que se introducen en el cuerpo, ya sea a través de una herida en la piel o una abertura en el cuerpo. Ejemplos: audífonos, catéteres cortos y software médico básico. Aquí aplica un riesgo moderado y se toman de referencia las reglas de la 5 a la 8, que dice, por ejemplo, la 5, todos los dispositivos invasivos con respecto a orificios corporales, excepto dispositivos quirúrgicamente invasivos, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo activo. Regla 6, todos los dispositivos quirúrgicamente invasivos destinados a un uso transitorio. La 7 es destinado a un uso a corto plazo. Y la 8 dice que son todos los dispositivos implantables quirúrgicamente invasivos de largo plazo. Luego tenemos la tercera categoría, que es clase 2B. Cubren dispositivos activos, o sea que dependen de una fuente de energía eléctrica o de cualquier otra fuente de energía que no sea la generada por el cuerpo humano o por la gravedad. Los ejemplos pueden ser los respiradores, las bombas de infusión y las incubadoras neonatales. Aquí aplica un riesgo moderado alto y se utilizan las reglas que van de la 9 a la 13. La 9 dice todos los dispositivos activos destinados a administrar o intercambiar energía, controlar o supervisar el rendimiento de dispositivos activos, emitir radiaciones ionizantes con fines terapéuticos, controlar, supervisar o influir directamente en el rendimiento de dispositivos implantables activos. La regla 10 dice que son dispositivos activos destinados al diagnóstico y seguimiento. Regla 11, programas informáticos destinados a proporcionar información que se utilice para tomar decisiones con fines diagnósticos o terapéuticos. La 12, todos los dispositivos activos destinados a administrar o a eliminar medicamentos, líquidos corporales o sustancias hacia o desde el cuerpo. Y la última, regla 13,
Todos los demás dispositivos activos se clasifican como clase 1. Y la última clasificación, que es la 3, son reglas especiales que cubren los dispositivos que no entran en los primeros sets de las reglas que hemos visto, como los nanomateriales. Por aquello, esa palabrilla ahí, si no la han escuchado mencionar, son sustancias creadas mediante nanotecnología con una o más dimensiones y su tamaño tan pequeño hace que posean propiedades únicas distintas a las del mismo material a granel, lo que permite su uso en campos como la electrónica, la sanidad, la cosmética y la protección medioambiental. Aquí ejemplos pueden ser los marcapasos o los stents y los software de IA, inteligencia artificial terapéutica. Aquí aplica un riesgo alto y se utilizan las reglas que van de la 14 a la 22. Por ejemplo, la 14 trata sobre las obligaciones de los distribuidores, incluyendo cómo deben informar sobre riesgos y no conformidades. La 15 se refiere a las obligaciones del representante autorizado al fabricante. La 16 define las obligaciones del importador, así como las del representante del fabricante en el territorio de la Unión Europea. La 17 detalla el registro y la trazabilidad de los productos. La 18 habla sobre el etiquetado de las instrucciones de uso. La 19 establece los requisitos para la declaración de la Unión Europea de conformidad. La 20 contempla los requisitos para sistemas y paquetes de procedimientos. La 21 define el uso de normas armonizadas para la conformidad y la 22 detalla el proceso de la evaluación de la conformidad. Así que bueno, viendo estas dos formas de categorizar los riesgos por dos entidades que tienen el mismo objetivo y es garantizar, ¿verdad?, tanto la fabricación como la comercialización segura y eficaz de dispositivos médicos, vamos a intentar entender cómo se pueden relacionar estas clasificaciones. Por ejemplo, usando el caso de una válvula cardíaca, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica esto? Bueno, se clasifica dentro de una clase 3 para la FDA y también en la misma categoría, porque recordemos que la MDR también tiene categoría 3, o sea, en ambas entidades este mismo dispositivo entra en la misma categoría. En la FDA, la clasificación se va a basar en el riesgo potencial para la salud y la necesidad de que éste tenga un control muy riguroso. La clase 3, recordemos, es la categoría más alta de riesgo y requiere una evaluación exhaustiva por parte de la agencia reguladora antes de que este dispositivo sea comercializado. En el caso de la MDR, la clasificación se va a realizar siguiendo la regla número 8 de clasificación, que se refiere a los dispositivos médicos implantables activos y sus accesorios. La válvula cardíaca, al ser un dispositivo médico implantable activo, se clasifica entonces como clase 3 según esta regla. Entonces, básicamente lo que varía un poquito es el enfoque o qué es lo que ellos utilizan, ¿verdad?, para establecer como la clave de identificación de cada dispositivo. Veíamos entonces que en el caso de la FDA ellos se enfocan en el nivel de riesgo. En el caso de la MDR se dejan llevar o se guían por las reglas que ya les permiten pues tomar una correcta elección de la categoría. Bien, preguntas. ¿Se entendió entonces clarito las dos clasificaciones? Es importantísimo que esto lo tengan presente para efectos de examen, ¿verdad? Que vienen ahí unas preguntillas interesantes al respecto. Excelente. Bueno, resulta y sucede que para el registro, ¿verdad?, de un dispositivo médico según la FDA hay todo un proceso. Vamos a conocer las 6 etapas que esto conlleva. Tenemos a modo de resumen lo que vemos ahí en pantalla, ¿verdad?, lo que es el registro de mercado. Para que un producto de esta categoría sea registrado, hay que pues llevar a cabo la notificación previa a la comercialización. Para esto se utiliza el formulario 510K. Luego hay que hacer una solicitud de clasificación de nuevo.
también una aprobación previa a la comercialización, una exención de dispositivos humanitarios si aplica, una exención de dispositivos de investigación si aplica y la autorización del uso de emergencia. Que de hecho ahí tiene un poquillo que ver, y me gusta darlo de ejemplo, el tema de las vacunas en pandemia que vamos a ver en un momentito. Bueno, entonces empezando por esta primera etapa, que es la notificación previa a la comercialización. Aquí se menciona lo que es el formulario 510K. Este pretende demostrar que el producto que se va a comercializar es al menos tan seguro y eficaz como otro que ya está legalmente comercializado. Cuando veamos por ahí en la documentación las siglas PMA hacen referencia al Pre-Market Approval o a la aprobación previa a la comercialización. Dentro de este formulario, el 510, hay 3 tipos. Tenemos el tradicional, el abreviado y el especial. El formulario tradicional es el más común. El remitente va a proporcionar la información descriptiva del dispositivo. Por ejemplo, tiene que incluir las indicaciones del uso, la tecnología aplicada, los resultados de las pruebas de rendimiento para demostrar que era equivalente. Pero si se utiliza o se requiere un formulario abreviado, aquí hay que proporcionar recomendaciones sobre el enfoque opcional que puede usarse para demostrar una equivalencia sustancial en las notificaciones previas a la comercialización. Y si se utiliza un formulario especial, este es vía opcional para determinadas modificaciones de dispositivos cuando el fabricante haya modificado su propio dispositivo legalmente comercializado. Digamos, ya hay un producto que ya cumplía con todo, ya se había comercializado y de pronto el fabricante dice hay que hacerle una mejora o un cambio. En estos casos tiene que utilizar un formulario especial. Los procedimientos de control de diseño también producen, ¿verdad?, la necesidad de utilizar este formulario. En el paso 2 tenemos la solicitud de la clasificación de know-how. Este proceso se creó para proporcionar una vía para clasificar los nuevos dispositivos médicos para los que los controles generales por sí solos o los controles generales y especiales que ya vimos proporcionan una garantía razonable de seguridad y eficacia para el uso previsto, pero para los que no existe un dispositivo previo legalmente comercializado, por ejemplo, puede ser que yo esté comercializando, bueno, digo yo como empresa, ¿verdad?, esté comercializando un producto que ya existe en el mercado. Entonces, cuando se utiliza una solicitud de clasificación de know-how, yo podría utilizar, ¿verdad?, como una garantía razonable de seguridad el hecho de que ya existen otros similares. La garantía de know-how es un proceso de clasificación basado en el riesgo y es una alternativa al PMA que veíamos antes, ¿verdad?, que es ese permiso previo de comercialización. En el paso 3 tenemos la aprobación previa a la comercialización. Es un proceso de revisión científica y reglamentaria por parte de la FDA para evaluar la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos que son de clase 3. Dispositivos de soporte vital o de mantenimiento de la vida. Es el tipo más estricto de aprobación previa a la comercialización por parte de la FDA y en estos casos no hay un equivalente para los otros dispositivos, solamente aplica para los de tipo 3. En el paso 4 tenemos la excepción de dispositivos humanitarios. Aquí se proporciona la claridad a la industria y al personal de la FDA sobre las prácticas de revisión actuales para el programa de exención de dispositivos humanitarios. Ahí tenemos las siglas. Los dispositivos médicos destinados a beneficiar a los pacientes en el tratamiento o diagnóstico de una enfermedad o de condiciones que afectan o se manifiestan en no más de 8,000 individuos. Entonces, cuando este es el caso de que el dispositivo son para situaciones, ¿verdad?, poco comunes, llamémoslo así, para entenderlo más fácil, para estos casos hay que llevar a cabo, ¿verdad?, esta solicitud de excepción. También está la excepción de dispositivos de investigación.
una extensión, para dispositivos en investigación. Van a permitir utilizar el dispositivo en investigación en un estudio clínico con el fin de recopilar datos sobre su seguridad y eficacia. Estos estudios suelen realizarse para respaldar el PMA. Solo un pequeño porcentaje, ¿verdad?, de los formularios 510 van a requerir datos clínicos para un respaldo de dicha solicitud. Y este último, que es el de autorización de uso de emergencia, permite a la FDA ayudar a reforzar la protección de la salud pública de la nación contra productos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, facilitando la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas necesarias en emergencias de salud pública. La FDA puede autorizar, ojo con esto, productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos médicos para ser utilizados en una emergencia. Les decía hace un rato, en caso de pandemia, y todos nosotros, ¿verdad?, fuimos, o por lo menos una gran mayoría, tuvimos que ser vacunados, valga la redundancia, con una vacuna que no había pasado por todo el proceso, ¿verdad? Pero frente a la emergencia, la FDA autorizó su aplicación. ¿Qué es lo que conllevan estos casos? Tristemente, bueno, lo que estamos viendo y lo que hemos visto en los últimos años, los efectos secundarios. Pero bueno, es una por otra. Así que en resumen, estos forma parte, ¿verdad?, de este proceso para lo que es el registro de dispositivos médicos según la FDA. Por ahí les dejo como actividad de reforzamiento que le den una chequeadita a esta lámina, la número 26, que tiene un resumen de lo que acabamos de observar. Ok. Otro concepto súper importante que nos va a acompañar a lo largo de todo este programa son las buenas prácticas de manufactura, por sus siglas BPM. Las prácticas fundamentales en la industria médica pues giran en torno a estas. ¿Y qué son las BPM? Son un conjunto de normas y de procedimientos que garantizan la calidad, la seguridad y la eficacia de productos médicos y farmacéuticos. Estas prácticas abarcan la capacitación del personal, la higiene de las instalaciones, el control de la calidad de los materiales y de los procesos, la documentación detallada de cada etapa de la producción, desde la materia prima hasta el producto final. Todo esto genera o conlleva a las BPM. Hay componentes claves dentro de las BPM en industria médica. Y si ustedes ven ahí, tenemos unas líneas que están resaltadas en amarillo porque vamos a darle bastante énfasis a esas en esta clase. Pero bueno, vamos a conocer todos los componentes. El primer componente de las BPM es el personal, que como se decía anteriormente, debe estar calificado, capacitado, ¿verdad?, y actualizado en sus funciones. Siempre se requiere que la empresa cuente con un programa bien efectivo de capacitación continua, donde todo esté debidamente documentado y que se genere pues un entorno de desarrollo profesional. Si los colaboradores están capacitados, están actualizados en materia, muy probablemente, ¿verdad?, su desempeño va a ser mucho más alto, más eficiente y más excelente. También tenemos las instalaciones y los equipos que para efectos de industria médica, bueno, esto es esencial, ¿verdad? Las BPM van a hacer fuertes esfuerzos para mantener altos estándares de higiene, de limpieza y de orden. El equipo debe estar calibrado, mantenido y controlado de forma regular para asegurar un buen funcionamiento. Esto es clave para la calidad. Procesos y procedimientos, otro componente clave. Esto es crucial, ¿verdad? En la industria, pues todo tiene que estar muy bien documentado. Aquí no caben, como decimos popularmente, los batazos o las improvisaciones. Todos los procesos y las tareas que se realizan en la industria es respuesta a un procedimiento o a procedimientos preestablecidos, donde cada etapa, ¿verdad?, de fabricación está
muy bien detallada, de manera que cada uno de los colaboradores cumpla, ¿verdad? Sin dejar en olvido, ¿verdad? Ninguna tarea. El control de calidad se verifica la calidad de las materias primas y se realizan controles durante todo el proceso para asegurar que el producto final va a cumplir con los estándares. Y por último, la documentación, que de hecho hablaremos de esto en otro módulo a profundidad, pero aquí todas las actividades, los procedimientos y los resultados de los controles deben estar debidamente registrados para garantizar la trazabilidad y la transparencia. O sea que todo puede ser evidenciado. Aquí no cabe el decir yo creo, a mí me pareció, es que yo creo que esto es lo correcto. No, aquí no cabe lo que ustedes y yo pensemos, deseemos o queramos. Lo que cuenta son, como decía alguien, los papelitos. ¿Por qué? Porque los papelitos hablan. Entonces, las buenas prácticas de manufactura también gestionan un buen manejo de la documentación. Los objetivos principales de las BPM en industria médica: número 1, la seguridad del paciente. Se va a minimizar el riesgo de contaminación, los defectos y los errores que puedan afectar la salud de los pacientes. También la calidad del producto, porque se van a asegurar que los productos médicos y farmacéuticos sean seguros, eficaces y de alta calidad con la concentración correcta de ingredientes activos. El cumplimiento normativo permite a las empresas cumplir con los requisitos regulatorios establecidos por la Autoridad de la Salud. Y la mejora continua, porque fomenta un sistema integral de calidad total que implica la mejora constante de procesos y la adaptación a nuevas exigencias. Y como veíamos en esta filmina, ¿verdad? Ahí se menciona el tema de las instalaciones, de los equipos, que esto hace hincapié en la limpieza y el orden, pues vamos a hablar al respecto. ¿Qué es la higiene? Bueno, la higiene es la práctica de limpieza y el conjunto de hábitos que mejoran la salud de las personas, de la familia, de la comunidad, previniendo enfermedades e infecciones. Se puede lograr la higiene a través de los procesos de limpieza y desinfección. Son dos procesos que van de la mano. Son diferentes, pero se complementan. Uno necesita al otro y deben hacerse en un orden específico. La limpieza, por ejemplo, va a eliminar la suciedad visible, la materia orgánica, y se puede hacer a través del uso de agua y de detergente. Mientras que la desinfección va a eliminar los virus, las bacterias y los hongos que estén presentes en la superficie después de haberse limpiado, pero haciendo uso de productos químicos. Se deben realizar en ese orden, empezando siempre por las zonas más altas y limpias para ir a las más bajas y sucias y seguir las instrucciones del fabricante para el uso de productos químicos. Así que vamos a decir en resumen que primero se limpia y después se desinfecta. No se puede hacer al revés. Entonces, ¿qué es la limpieza? Redundando aquí un poquito, la limpieza se va a lograr con el uso de agentes limpiadores, como por ejemplo compuestos alcalinos, compuestos ácidos, detergentes sintéticos y limpiadores solventes. La desinfección se logra con el uso de agentes desinfectantes como el vapor o el agua caliente, compuestos químicos como el cloro, el yodo, el amonio cuaternario, entre otros. Los microorganismos se pueden destruir al entrar en contacto con el agua caliente o el vapor. No es un método muy utilizado en la industria porque representa un costo muy alto de energía, ¿verdad? La eficiencia de los desinfectantes va a depender mucho de factores como el tiempo de exposición, la temperatura, la concentración, entre otros. Todo esto siempre va a estar detallado en la etiqueta, pero más allá de que esté en la etiqueta es que quien utilice el desinfectante lea la etiqueta y respete las indicaciones de la misma. Entonces, ¿qué papel juega? Porque siempre aquí en este punto algunos se van preguntando, qué raro que la profesora no ha hablado del alcohol y sabemos que en industria médica el alcohol es como el agua bendita. Bueno, ¿qué papel juega el alcohol en la limpieza y la desinfección? Esto es, bueno, el alcohol en sí, ¿verdad? Principalmente el etílico y el isopropílico,
actúan como un antiséptico y desinfectante porque son capaces de dañar la membrana celular de los microorganismos y de desnaturalizar las proteínas de estos, lo que va a permitir, ¿verdad?, la inactivación y la muerte de las bacterias, de los hongos y los virus. La eficiencia del alcohol va a depender de la concentración. Lo más óptimo es entre un 60 y un 90%. Tiene la particularidad de que es de rápida evaporización y su capacidad para disolver grasas y residuos es bastante alta, lo que hace que el alcohol pues, sea ideal para limpiar superficies y preparar la piel antes de procedimientos médicos. Entonces, en el caso del alcohol etílico o bien etanol, es común en la desinfección de la piel y de superficies, especialmente en entornos médicos, siempre y cuando se maneje una concentración del 70%. Y si es alcohol isopropílico, también se puede usar para desinfectar y es particularmente útil para disolver grasa, suciedad y residuos en superficies, además de que es muy rápida su evaporación. Okay, entonces ahí les queda ese datillo en el tema de el alcohol. Aquí tenemos un cuadrito, resumen, comparativo, como quieran verlo, de lo que son los procesos de limpieza y desinfección que acabamos de abordar. Y vamos viendo ahí particularidades de ambos. En el caso del proceso de limpieza, prácticamente son 4 pasos. Primero es preparar el área, o sea, hay que retirar todos los objetos y los alimentos que estén en el lugar que queremos limpiar. Luego eliminar la suciedad gruesa usando, por ejemplo, un paño seco o barriendo para retirar el polvo y los restos visibles de suciedad. Luego se lava con detergente las superficies. Obviamente se puede utilizar el agua, una solución de detergente y frotar el área si es necesario. Y por último se enjuaga con agua, ¿verdad? Para eliminar el detergente. No debe quedar en este punto ningún rastro de detergente, porque si no se hace así y luego se pasa al proceso de desinfección, el desinfectante mezclado con el detergente no es una buena mezcla, ¿verdad? Cuando ya hemos realizado estos 4 pasos, podemos decir que el área está limpia. Lo que procede es el proceso de desinfección. Aquí hay que verificar que efectivamente la limpieza está completa, que la superficie está libre de suciedad y que no quedó, que no quedó ningún residuo de detergente. 2, aplicar el desinfectante. Y generalmente hablando aquí, ¿verdad? Tal vez de una sustancia química, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante, bien sea con una cubeta, con un pulverizador o con un paño. Dejar actuar, porque dentro de las indicaciones hay un tiempo a veces de repose, ¿verdad? Para que pues, la sustancia haga efecto y pueda eliminar los microorganismos. Luego, en el paso 4 es aclarar, o lo que llamamos enjuagar, ¿verdad? Con agua, si el producto o la etiqueta del producto lo indica. Hay productos desinfectantes que no requieren enjuague. Y en otros casos, más bien hasta se recomienda, ¿verdad? Que haya una segunda, llamémosla así, una segunda tanda de agua, ¿verdad? Para que no quede ningún residuo. Eso, en síntesis, representa entonces los 2 procesos que son bastante comunes, necesarios en áreas, ¿verdad? Que se deben mantener, pues, en excelentes condiciones para desarrollar una serie de procesos de embalaje o de fabricación de dispositivos médicos. ¿Qué factores pueden afectar la eficiencia de un proceso de limpieza? Yo puedo entender el proceso, pero hay factores muchas veces, algunos internos, otros externos, que pueden generar, ¿verdad? Una variación en el nivel de eficiencia del proceso de limpieza. Por ejemplo, y vamos a detallar cada uno de estos factores. El tipo de suciedad que vamos a remover, la calidad del agua que esté disponible para hacer el proceso, la temperatura del agua, el tipo de detergente que se utilice, la velocidad o la fuerza en el proceso
el tiempo de contacto con el detergente y la concentración del detergente. Entonces, en el caso del tipo de suciedad a remover, la suciedad se puede clasificar como gruesa. Pensemos en algo que visualmente o palpablemente es algo con un tamaño significativo, una hoja de papel, ¿verdad? Hojas en sí. Puede ser una suciedad fina, como polvo o arena, o suciedad líquida, como agua o aceite. Otras formas de clasificar la suciedad puede ser a través del nivel de fijación a la superficie. Hablamos de suciedad libre, adherente o incrustada, donde esta última, la incrustada, va a requerir de acciones mecánicas o químicas mucho más fuertes, ¿verdad? Para poder eliminarla. No es lo mismo a que estemos hablando entonces de ir a limpiar un servicio sanitario de un centro comercial, a que estemos hablando de limpiar la mesa tal vez donde solamente se generan cortes de papel, ¿verdad? Son tipos de limpieza distintas. El otro factor, ¿verdad?, que puede participar en el nivel de eficiencia de una limpieza correcta es la calidad del agua. Esta tiene que estar libre de agentes patógenos, de metales tóxicos o de olores raros. Es recomendable el uso de mangueras para la aplicación del agua y que la manguera cuente con una pistola de hule para evitar, ¿verdad?, cualquier tipo de corrosión si fuera pistolas de metal. En caso de utilizarse estañones o baldes plásticos para poder dispensar el agua, estos deben estar limpios y mantenerse siempre tapados para evitar que se contaminen. También el tipo de detergente que se utilice es clave, ¿verdad? La acción limpiadora del agua puede mejorarse agregándole detergentes o jabones. El tipo de detergente que se utilice debe ser compatible con el tipo de suciedad que se desea remover y con la clase de agua que se utiliza para limpiar, si estamos hablando de agua caliente o agua temperatura normal. En el caso de la temperatura como tal del agua, debe ser lo suficientemente caliente para remover la suciedad de manera efectiva, pero no tan caliente como para que termine recocinando la suciedad y haciendo que se adhiera más a la superficie. Aquí estamos hablando que una temperatura idónea está entre los 65 y 80 grados centígrados para que sea efectiva. Luego, la velocidad o la fuerza con que se aplique el agua de lavado va a favorecer la remoción de la suciedad de la superficie, así como el uso de implementos de limpieza. Se pueden aplicar o utilizar cepillos, escobas, palas, ¿verdad?, que obviamente se espera estén en buenas condiciones y limpios. El tiempo de contacto del detergente. Bueno, para superficies generalmente se utiliza un rango, ¿verdad?, que va de 5 minutos más o menos para que asegurar una acción digamos que suficiente para eliminar los microorganismos, pero siempre aquí la recomendación es lea la etiqueta. Si estuviéramos pensando en lavar instrumentos médicos, generalmente se requieren de 10 a 15 minutos, ¿verdad?, para que el detergente haga su efecto. La concentración del detergente es otro factor clave. Aquí es necesario seguir las instrucciones del fabricante, que siempre van a estar en la etiqueta del envase. Se pueden utilizar las tiras verificadoras, que deben estar siempre a mano, ¿verdad?, del empleado a cargo de la limpieza, que le van a permitir entender o corroborar si la concentración es la correcta o no. La solución desinfectante debe reemplazarse si ésta se contamina o si la concentración, o sea, a la hora de hacer la mezcla, no se hizo bien. Aquí no se puede jugar, ¿verdad?, que es una receta de cocina, le voy a echar un poquito más, le voy a poner un poquito más de agua, voy a hacer más mezcla, porque eso verdaderamente es botar la plata. Y lo ideal es, si no salió la primera vez, deseche el producto y vuelva a hacerlo desde cero. Obviamente, cuando hablamos de desechar concentraciones de detergente, no se pueden tirar todas, ¿verdad?, como por cualquier drenaje. Habría que ver inclusive si hay alguna indicación en etiqueta por parte del fabricante que establezca, ¿verdad?, algún tipo de riesgo que hay que considerar para el desecho del mismo. Otro aspecto súper importante es el almacenamiento de estas sustancias y desinfectantes.
Bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero la mayoría de los accidentes laborales están relacionados con un mal almacenamiento de materiales. Se habla de un 20% de los accidentes. Las intoxicaciones causadas por productos químicos de limpieza y de desinfección son más comunes de lo que pensamos, como también lo es el hecho de tener que tirar, ¿verdad?, mezclas de detergentes o desinfectantes, como decía antes, bien sea que se hicieron mal o que caducaron, o sea, se vencieron. O sea, aquí falló el inventario, no hubo un buen manejo del inventario porque se dio el lujo de desaprovechar sustancias porque tal vez no se colocaron en el lugar correcto, no eran visibles, se desconocía que existían, nunca se utilizaron y ahora hay que ver qué se hace con estas. Ese tipo de situaciones, ¿verdad? También obedece a un gran reto en cuanto a lo que es el manejo adecuado de sustancias limpiadoras y desinfectantes. Algunas recomendaciones son bastantes. Ahí sí, si alguna les llama la atención podemos ampliar también acerca del almacenamiento de líquidos limpiadores y desinfectantes. Por ejemplo, y hay que intentar recurrir siempre a la compra de químicos que sean lo más inocuos posibles, o sea, que sean los menos nocivos para la salud. También debe haber una correcta ventilación y protección frente al calor, a la luz del sol o a la humedad en las zonas donde se está almacenando ese tipo de sustancias, porque a veces el tema de la temperatura puede dañar las propiedades de la sustancia o bien puede generar una reacción química que puede ser peligrosa. Garantizar que los recipientes donde se contienen las sustancias estén siempre bien cerrados para evitar derrames o contactos peligrosos con los trabajadores. Disponer de una zona específica establecida para el almacenamiento de estos productos donde sea fácil de reconocerlos, que esté bien señalizado todo, que haya un orden de estos productos según la peligrosidad, eh, y que obviamente la idea aquí es que no anden esparcidos por toda la empresa, ¿verdad? Y que de pronto por allá hay 5 galones del mismo producto abiertos, innecesariamente, o sea, debe haber un buen manejo de el almacenamiento de estos. Aclarar incompatibilidades entre productos químicos. A veces hay productos que ni siquiera se pueden rozar. Así cada uno esté en un recipiente diferente, a veces pueden generar, ¿verdad?, cierta reacción y para esto hay que tener claras las indicaciones del fabricante. Todo debe estar bien rotulado y etiquetado para que sea fácilmente identificable y evitar eh, contratiempos. Tiene que haber un fácil acceso, ¿verdad?, a las diferentes clases de materiales. No es posible que la gente a veces ande jugando ahí casi que Lego, viendo a ver cómo hace para llegar allá al último estañón, porque todo está tan desordenado, no hay espacio para movilizarse, eso no es una buena práctica. Deben respetarse las recomendaciones de almacenamiento del fabricante, por ejemplo, la temperatura, el distanciamiento, inclusive el movimiento de este tipo de sustancias, ¿verdad? De un punto a otro. Hay sustancias que no se pueden agitar mucho. Hay que equipar a los trabajadores con los equipos de protección personal, por sus siglas EPP, cuando vayan a manipular esas sustancias en caso de que generen irritación o intoxicación. Y para evitar derrames se debe de disponer de bandejas o de cubetas de retención de un material compatible con la sustancia o el líquido, ¿verdad?, que de pronto se vaya a derramar. Hay sustancias que usted no las puede poner en cualquier botella, ¿verdad? Ojo con esto. En el caso de que se produzca algún derrame, también se debe contar con materiales de absorción compatibles a la peligrosidad de la sustancia, de manera que sea posible recogerlos de forma rápida y segura. Igualmente, a la hora de eliminar, ¿verdad?, los materiales que se utilizaron para absorber algún derrame, debe haber un procedimiento acerca de cómo se va a hacer y qué se va a hacer con esos materiales. No todo se puede echar simplemente a cualquier basurero o en cualquier bolsa, porque podemos poner en riesgo la salud de las personas.
Utilizar primero los productos más antiguos que estén disponibles en el almacén, agotarlos y después ya seguir con los más recientes. Esto es con la idea, ¿verdad? Un poquito de lo que indicaba hace un momento, de evitar que hayan productos ya vencidos. Eliminar recipientes vacíos. Esto sí, hay que tener cuidado. Yo sé que algunas personas dicen, ay, mira, aquí tengo unos recipientes vacíos, voy a aprovecharlos para ir a hacer una mezcla de la otra sustancia. Cuidado. A veces hay recipientes que aunque usted crea que ya los lavó correctamente, podrían tener algún residuo o algo ya propio, ¿verdad?, de la sustancia impregnado, que al entrar en contacto con una sustancia completamente diferente genere una reacción química y ahí ponemos en riesgo hasta la operación o que genere un daño a la superficie a la hora de aplicarse. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, todo bien clarito, ¿verdad? Esta información es bastante sencilla, muy funcional, pero es vital para industria médica. Así que si a alguno de ustedes les corresponde en algún momento hacer limpiezas, ¿verdad? Y utilizar sustancias, aquí siempre la clave es lea la etiqueta. Ojalá que usted haya sido pues entrenado, capacitado. No es lo mismo que usted vaya a agarrar un desinfectante allá en su casa, ¿verdad? Un Sanipine o un, no sé, cualquier marca que a usted se le ocurra a lo que se utiliza a nivel industrial, ¿verdad? Que es diferente. Tomar en consideración que hay superficies en la empresa que son estrictamente controladas y no se puede pasar así como que cualquier cosa que se nos ocurra. Y también, por supuesto, pues el tema de un buen manejo de la información para no cometer algún error que ponga en riesgo la operación, que vaya a terminar contaminando un dispositivo médico, ¿verdad? Y que recordemos, al final va a llegar a manos de un paciente que mañana puede ser un familiar o un conocido nuestro. Entonces siempre es tener esa mentalidad de responsabilidad, de coherencia y pues conocer la información y utilizarla de forma apropiada. Bien, no veo comentarios acá por el chat. Sin embargo, bueno, comentarles que el examen está disponible por acá, como pueden verlo. Cierra de hoy en 8 a las 12 mediodía. Estén atentos a los comunicados que hagan los compañeros de servicio al cliente referente a las fechas de cierre por fin de año. Me parece, nada más déjenme corroborar un poquito. Ah, sí, la semana 4, o sea, la otra semana, si Dios lo permite, que tenemos clases normales, esa semana se va a extender por 2 semanas, por precisamente el tema de las fechas de festivas. Pero ya para hacerlo de forma un poquillo más formal, esperemos a que lo comuniquen los compañeros de servicio al cliente. ¿De acuerdo, chicos, chicas? Excelente. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Si no hay comentarios o preguntas, agradecerles el tiempito que le dedican a la clase. Si van a aprovechar el tiempo y hacer el examen, siempre la recomendación, lean con cuidado y hagan un repasito de la materia, que eso no queda nada mal. De mi parte sería todo. Que tengan una feliz noche.